Hola familia, qué gusto poder saludarlos. El día de hoy estamos reanudando el servicio en línea de los miércoles de Monte Sión en casa. Después de esta larga espera en donde estábamos remodelando y adecuando la nueva casa de Monte Sión, pues yo me vi obligado a ponerle una pausa a las transmisiones de los miércoles, pero el día de hoy, gracias a Dios, reanudamos los servicios en línea. Y antes de comenzar con la palabra del día de hoy, que yo estoy contento de compartirla contigo, te voy a pedir por favor que compartas esta transmisión con tus contactos, con tu familia, con tus amigos, en tus redes sociales, en tu WhatsApp. Mándala por todos lados y vamos a hacer que la palabra de Dios llegue a muchas más personas. Y para continuar, yo te voy a pedir que me acompañes honrando la palabra de Dios. Dice Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, con todo tu corazón, yo te voy a pedir, por favor, que repitas después de mí. Padre, yo te amo, y el día de hoy voy a escuchar tu palabra, la voy a guardar en mi corazón y la voy a poner en práctica. El día de hoy mi vida es transformada porque tu palabra es vida dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar donde nos quedamos. El último mensaje que yo les compartí, estábamos hablando sobre la vida del rey Salomón. Estamos en esta serie de reyes del Antiguo Testamento, en donde estamos viendo las lecciones importantes de cada uno de estos reyes. Ya vimos al rey Saúl, al rey David, que estuvo muy interesante. La última vez fue el rey Salomón. Y el día de hoy vamos a ver una lección muy importante que nos deja este rey, no muy conocido, pero muy importante, el rey Josías. El rey Josías lo encontramos en Segunda de Reyes 22 y 23 y también lo podemos encontrar en el libro de Segunda de Crónicas. Y leemos este relato de este rey que no es muy conocido. La verdad es que muy pocas personas han leído acerca de este rey, pero él nos deja una grande, muy grande lección el día de hoy. Entonces, Josías significa Jehová sana. Y la verdad que la vida de este hombre trajo sanidad para él, para su familia y para el pueblo de Israel mientras él vivió. El rey Josías comenzó a reinar cuando tenía apenas 8 años. Eso dice la Biblia, que cuando él tenía 8 años, el pueblo lo impulsó a que él gobernara porque a su padre, que era el rey, lo mataron sus funcionarios. Entonces, como lo mataron, pues el rey Josías tuvo que gobernar desde pequeño y reinó 31 años en Judá. Recordemos que el reino de Israel se divide en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Este era el rey de Judá. Y algo muy interesante que tenemos que ver en esta vida de este rey Josías es que él no tuvo grandes peleas ni grandes construcciones, grandes hazañas en batallas, así como los otros reyes que habíamos visto las sesiones pasadas. Este rey no tenía absolutamente nada de eso. Lo que este rey tenía, y era algo muy interesante, es que tenía un corazón completamente devoto y entregado al único Dios vivo. Y a lo mejor tú escuchando esto que te estoy diciendo dices, bueno, ¿eso qué tiene de interesante, verdad? Estamos leyendo la Biblia, que se trata de personas que siguen al único Dios vivo. ¿Qué tiene de interesante todo esto? Y déjame decirte lo interesante. Durante 340 años, cuando terminó el reinado del rey Salomón, el reino de Israel, dividido por la mitad entre Israel y Judá, le había dado la espalda a Dios. 340 años de continua idolatría, un rey tras otro rey, tras otro rey, tras otro rey. Y la idolatría y lo que permitió el rey Salomón estaba cobrando factura en este momento. Muchos problemas vinieron al reino de Israel dividido, empezando por la división. Muchos problemas vinieron por la idolatría. Entonces es muy interesante ver que este rey Josías, a pesar de esos 340 años de cultura, de tradición, de religión, de legado, de linaje,
A pesar de todo eso que jugaba en su contra, él decidió seguir al único Dios vivo. Y eso es algo súper, súper, súper interesante. Fíjate lo que podemos aprender del rey Josías. A los 16 años él tuvo que tomar una decisión importante: continuar con el legado de sus antepasados o romper el ciclo y seguir a Dios. Y quiero que repitas después de mí: romper el ciclo. Eso suena como algo muy sencillo, pero yo estoy seguro que tú y yo hemos sido testigos de lo difícil, lo complicado que es romper el ciclo. Muchos de nosotros nos hemos dado por vencidos y podemos hablar de muchos temas, pero nos hemos dado por vencidos porque romper el ciclo lleva mucho trabajo. Es muy complicado y estamos viendo la vida de un rey joven, que él dijo: yo voy a romper el ciclo. Este ciclo que durante 340 años ha estado persiguiendo a mi familia, a mi nación, y que no nos ha dejado en paz. Yo no voy a seguir esta cultura, yo no voy a seguir a esta religión, yo no voy a seguir a estas tradiciones, yo no voy a seguir el legado que me han dejado mis padres, porque tanto el padre como el abuelo del rey Josías eran idólatras. Su bisabuelo, que era el rey Ezequías, ese sí fue un reformador hecho y derecho, y era un seguidor de Dios. Tú puedes checar eso en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas. Pero fíjate lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 22. Josías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Josías tomó la decisión de servir a Dios y seguirlo sin importar todo lo que él venía cargando: linaje, legado, tradición, cultura, religión, sin importar todo eso. Ahora, qué difícil o ¿por qué es tan importante lo que hizo el rey Josías? Yo sé que tanto tú como yo hemos escuchado las siguientes frases que nuestros abuelos, nuestros padres los dicen: la manzana no cae lejos del árbol. ¿Lo han escuchado? De tal palo tal astilla, hijo de tigre pintito, y así podemos escuchar muchos. ¿Y de qué se tratan estas frases? Que así como son tus papás, así vas a ser tú. No importa si tú decides pelear contra corriente, tú vas a terminar siendo como tu familia es. Tú vas a terminar siguiendo el legado que ellos te dejaron. Y esto es algo que nuestra cultura nos lo ha enseñado. Y es algo que nosotros mismos hemos aprendido, hemos adoptado, y nuestra vida la hemos dirigido con este tipo de enseñanzas. Por eso no es raro ver que a nuestro alrededor, o quizá alguno de nosotros digamos: mi abuelo fue borracho, mi papá fue borracho, yo voy a ser borracho. Mi mamá se divorció, mi abuela se divorció, por lo tanto yo me voy a divorciar. Toda mi familia completa son católicos, o son mormones, o son judíos, o son cristianos. Por lo tanto, yo voy a seguir ese patrón. Y así podemos tener muchos ejemplos. Mi papá era mujeriego, mi abuelo era mujeriego, yo voy a ser mujeriego. Y por alguna razón hemos aprendido esas ideas, nos han enseñado este tipo de dirección para nuestra vida, que parece que no tenemos opción. Parece que no podemos romper el ciclo. Parece que tenemos que continuar con ese legado. Y la Biblia le menciona esto como maldiciones generacionales. La psicología y otras ramas que estudian todo esto le llaman como patrones de conducta. El asunto de todo esto es que tú y yo, por alguna razón, creemos que no podemos romper el ciclo. Y es muy fácil sentarnos y estar cómodos y decir: si mi abuelo fue así, si mi papá fue así, no me queda otra, yo voy a ser así. Si mi abuela fue así, si mi mamá fue así, no me queda de otra, yo voy a ser así. Pero la vida del rey Josías nos enseña que tú y yo podemos romper el ciclo. Y algo interesante de esta enseñanza, de esta lección que nos está dando el rey Josías, es que créeme que Dios no tiene mucho que ver, porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer.
Si tomamos esta lección y la traemos a la actualidad, Jesús ya hizo lo que pudo hacer. Entregó su vida por ti y por mí. Y tú y yo somos bendecidos simplemente por eso, porque Jesucristo murió por nuestros pecados y es nuestro Salvador. Entonces, para romper el ciclo no se necesita tanto la intervención de Dios, porque Él ya intervino lo suficiente. Se necesita que tú y yo seamos personas determinadas y decidir romper el ciclo. Dios me acompaña, entonces yo puedo romper el ciclo. Mis genes, mi legado, mi cultura, mis tradiciones, mi religión me están dirigiendo hacia un lado, pero Dios está conmigo y yo voy a romper el ciclo. Y de esa manera yo puedo ser una persona diferente y cambiar mi futuro. Es algo muy, muy, muy importante lo que estamos viendo el día de hoy. Fíjate lo que dice aquí: nuestro linaje traza nuestro futuro. Esa es una mentira que todos hemos creído en algún punto de nuestra vida. Si mi papá se murió de cáncer, mi abuelo se murió de cáncer, yo ya valí chetos. Y lo tomamos tanto en enfermedades, en muerte, decisiones, pareja, familia, religión. Esto afecta todas las áreas de nuestra vida, pero es una mentira. Tú y yo tenemos la capacidad de decidir y cambiar nuestro futuro. ¿Quieres cambiar tu futuro? Puedes hacerlo, pero necesitas determinación para romper el ciclo. Tenemos que romper el ciclo. Fíjate lo que dice Segunda de Crónicas 34:3. Durante el 8º año del reinado de Josías, siendo aún muy joven, antes de continuar, recuerda que dijimos que él empezó a reinar a los 8 años, entonces 8 más 8, 16. A los 16 años, el rey Josías comenzó a buscar a Dios de su antepasado David. Luego en el año 12, o sea 12 más 8 son 20, cuando tenía 20 años empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera y los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Y si tú lees la historia del rey Josías, de verdad que toma tanto tiempo. Segunda de Reyes 22 y 23 y Segunda de Crónicas 34 y toda la vida de este rey toma tanto tiempo en narrarte cuántas cosas destruyó. Son de verdad letras y letras, versículos y versículos y versículos diciéndote toda la idolatría que este joven destruyó. Y es muy interesante que la Biblia se haya tomado el tiempo para decírtelo. Eso significa que él estaba destruyendo algo grande. Algo grande. Quizá él decía: ¿cómo voy a destruir 340 años de idolatría, de malas decisiones, de darle la espalda a Dios? ¿Cómo? Y te muestran todo el tamaño del gigante con el que él estaba peleando. Pero al final de cuentas, él pudo destruirlo. A los 16 años comenzó a buscar a Dios. No sabemos qué o quién fue lo que lo inquietó para hacer eso. A los 20 años inició la purificación del país, destruyendo todos los ídolos y los altares que el pueblo había adquirido desde el reinado de Salomón. A los 26 años, esto viene más adelante, a los 26 años ordenó a sus siervos la reconstrucción del templo de Dios. Y el sacerdote Hilcías, tú puedes leer esta parte interesante, descubrió el rollo donde estaba escrita la ley de Dios. Estaba escondida la palabra de Dios. En algún punto entre esos 340 años se olvidaron de la palabra de Dios, se olvidaron de la ley de Dios y estaba escondida. Y aquí el sacerdote Hilcías la descubre por una orden del rey: quiero que reconstruyan. Mientras movían todos los escombros, mientras levantaban piedras, descubren la ley de Dios, el rollo donde estaba escrita la ley de Dios. Y Josías se da cuenta de que, cuando la lee, se da cuenta de que a pesar de todos sus buenos esfuerzos, a pesar de él querer hacer las cosas bien, a pesar de querer agradar a Dios, se dio cuenta que no era suficiente. No era suficiente. Y él lee la ley de Dios y dice la Biblia que rasga sus vestidos y se arrepiente. Y le dice al sacerdote y a sus funcionarios: por favor, vayan al templo y pidan por todos nosotros, porque hemos estado cometiendo error tras error tras error y nuestra vida corre peligro.
Y la Biblia sigue diciendo que una profetisa es la que les da una palabra y les dice, sí, dice Dios que han estado cometiendo errores, pero Dios ha visto el clamor de ti, de tu rey, Josías. Y por eso no va a destruir a este pueblo, al menos mientras tú vivas, porque se dio cuenta de tu corazón puro y el arrepentimiento sincero que hay en tu corazón. Pero ¿sabes qué? Es tiempo de cambiar. Ya habías empezado a cambiar desde los 16 años, pero es tiempo de acelerar y es tiempo de romper el ciclo por completo. Y dice la Biblia que él continuó destruyendo toda la idolatría, continuó buscando a Dios. Dice la Biblia que Josías celebró la Pascua, algo que había años y años y años que no se celebraba. Y aquí tenemos a este rey que pudo romper el ciclo, pudo romper la tradición, pudo romper el destino que había trazado su familia, que habían trazado sus antepasados, que había trazado la cultura. Vemos un hombre que le creyó a Dios, escuchó la palabra de Dios y dijo, yo voy a romper el ciclo. Yo sé que esto suena a lo mejor algo un poco sencillo. A lo mejor no suena como algo difícil de entender. Esto no es una súper revelación, pero yo sé que tanto tú como yo hemos batallado con esto. Romper el ciclo. Romper el ciclo, empezar a comer bien y dejar de comer mal. Empezar a hacer ejercicio, dejar esos vicios que no te dejan tranquilo, dejar ese pecado recurrente que no te deja en paz, comenzar a leer la Biblia y a orar, comenzar una relación con Dios, comenzar a diezmar, empezar nuevos hábitos saludables. Romper el ciclo es algo complicado. Dejar atrás esos pensamientos de enfermedades heredadas. Dejar atrás esos patrones de conducta de nuestros padres y nuestros abuelos, borrachos, mujeriegos. Dejar atrás todo eso yo sé que cuesta. Y esto es lo importante de la lección del rey Josías. Es algo tan sencillo, pero es algo tan difícil. Pero déjame decirte algo importante y para eso estoy el día de hoy aquí, para decirte que tú puedes romper el ciclo y de una vez por todas ser libre en el nombre de Jesús. Sí se puede, sí se puede. Pero entonces, ¿qué más podemos aprender y cómo el rey Josías logró esto? Josías rompió el ciclo, no dejó que su linaje afectara su futuro, importante, no dejó que su linaje afectara su futuro. Y tú tienes que pensar en esto el día de hoy. ¿Hasta cuándo vas a permitir que las decisiones de tus antepasados, que el entorno en donde te desenvuelves, que el gobierno, la cultura, la educación y todo eso, hasta cuándo vas a permitir que todo eso esté dictando tu futuro? Tú y yo el día de hoy tenemos la oportunidad de tomar nuestro futuro en nuestras manos y decir, yo rompo el ciclo y le creo a las promesas de Dios. Yo rompo el ciclo y persigo mi destino divino. Yo rompo el ciclo y comienzo a perseguir mi propósito. Tú y yo podemos hacer eso el día de hoy. Nunca antes, fíjate lo que dice 2 de Reyes 23 al 25, nunca antes hubo un rey como Josías. Y a mí me impresiona esto, porque aquí Dios lo está comparando con el rey David, un gran rey, con el rey Ezequías, un gran rey. Fíjate lo que dice, nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces, nunca más hubo un rey como él. Lo que la Biblia está diciendo es que antes de él no hubo alguien como él, ni después de él hubo alguien como este rey. Tan devoto y con un corazón entregado al Señor, a buscarlo, perseguirlo, obedecerlo. Qué gran lección nos está enseñando Josías. ¿Cuál fue la clave? Romper el ciclo. ¿Cómo le hizo? ¿Cuál es el secreto de Josías? Escuchó la palabra de Dios, pero también decidió creerla y obedecerla. ¿Cuál es la clave? Algo tan sencillo que hemos escuchado tantas veces tú y yo. Escuchar, creer y obedecer. Escuchar, creer y obedecer. Algo tan sencillo, pero que muchas veces no lo hacemos. Y quizá el día de hoy continuamos en ese ciclo.
Porque en alguna de estas tres, tú y yo nos perdimos. En escuchar, en creer o en obedecer. Quizás somos buenos escuchando, vamos a la iglesia todos los domingos. Ir los domingos a la iglesia no rompe el ciclo. ¿Sabes qué es lo que rompe el ciclo? Ir a la iglesia los domingos, escuchar, creer y obedecer. Escuchar, creer y obedecer. Qué lección tan sencilla del rey Josías, ¿verdad? Una lección que cambia vidas. Una lección que transforma futuros. Una lección que le da la bienvenida al propósito de Dios. Una lección que rompe patrones, que rompe ciclos. Una lección que deja atrás el linaje, que deja atrás el legado, que deja atrás la cultura, la tradición, la religión, para cambiar futuros. Escuchar, creer y obedecer. ¿En qué punto nos perdimos? ¿En creerla? Llegó un punto en donde tú y yo dijimos, creo que eso no es para mí. Creo que eso está malinterpretado. Nos perdimos el escucharla, ya no hemos ido a la iglesia o ya no prestamos atención. O nos perdimos en obedecerla. La creo, la escucho, la creo, pero a la hora de accionar es donde batallo. El poder del Espíritu Santo está contigo y conmigo para hacer. Así que el día de hoy di conmigo, Espíritu Santo, ayúdame a escuchar, a creer y a obedecer toda la palabra de Dios. Y de esa manera tú vas a empezar a romper el ciclo y vas a ser libre de maldiciones generacionales. Vas a ser libre de patrones de conducta. Vas a ser libre de un futuro que tú no trazaste ni que Dios trazó. Pero vas a ser un bendito de Dios porque estás viviendo su propósito y su destino. ¿Cuál es el secreto de Josías? Escuchar la palabra de Dios, pero también decidió creerla y obedecerla. Nunca antes hubo un rey como el rey Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Y desde entonces nunca más hubo un rey como él. Tú y yo tenemos la misma oportunidad que tuvo este rey. El día de hoy tú y yo tenemos la oportunidad de comenzar a romper el ciclo. Él empezó a los 16 años y a los 26 años Dios fue cuando le dijo, tienes que acelerar el paso. Pero él empezó a tomar decisiones, empezó a tomarse en serio lo que estaba viendo a su alrededor, empezó a darse cuenta que eran esclavos de decisiones pasadas. Empezó a caminar, empezó a romper el ciclo y su vida cambió para siempre. Y está registrado en la Biblia, nunca más hubo un rey como él. Entonces, ¿qué estamos esperando tú y yo para empezar a creerle, para empezar a obedecerlo? Yo te voy a pedir un favor, no pierdas más el tiempo y las decisiones más chiquitas que tienes que tomar, tómalas. Las palabras más grandes que Dios te habla, obedécelas, tanto las pequeñas como las grandes. Pero el día de hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ser libres en el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo Jesús se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Rompe el ciclo y no vivas en el pasado. Rompe el ciclo y no vivas tu legado y tu linaje. Rompe el ciclo y no le pongas atención a la cultura, a la religión, a las tradiciones. Rompe el ciclo y vive la vida que tiene Dios para ti. En el nombre de Jesús, porque tú crees en el Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos esa oportunidad el día de hoy. Qué gran lección de este rey, el rey Josías. Una lección sencilla, pero una lección importante para cada uno de nosotros. Hoy es un día importante para que tú y yo decidamos romper el ciclo y ya no vivir como hemos vivido hasta el día de hoy. Así que te voy a pedir, por favor, que me acompañes orando unos minutos. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Gracias porque en tu palabra encontramos dirección. Y el día de hoy, Señor, en tu palabra hemos descubierto un rompimiento. Gracias por la bendición, Señor, que tenemos en ti, por esa capacidad que tú nos das de romper el ciclo.
No se trata de que tú hagas algo por nosotros, se trata de que con lo que ya nos has dado, nosotros podemos romper el ciclo. Y el día de hoy tu Espíritu Santo nos ha dado la capacidad y nos da el poder el día de hoy en este momento para poder romper el ciclo. No somos esclavos del legado, no somos esclavos del linaje, no somos esclavos de la cultura ni de la tradición. El día de hoy somos libres de todo eso y vivimos tu propósito y tu voluntad. Fuera en el nombre de Jesús todo vicio, toda enfermedad, todas malas decisiones, todos patrones de conducta, todas maldiciones generacionales. Fuera en el nombre de Jesús. El día de hoy, como hijos de Dios, rompemos el ciclo y le damos la bienvenida a tu voluntad. En el nombre de Jesús.